Vayamos a Isaías 58. ¿A dónde vamos? Isaías capítulo 58. Esta mañana, a medida que vayamos en este estudio y también de esta tarde, esto va a ser más que una apelación, un llamado a ustedes. Mi corazón está manejando algunos temas pesados y así como Dios me ha dado este mensaje a mí, por la gracia de Dios quiero transferirlo, importarlo o mejor exportarlo a sus mentes, porque estamos viendo en un momento que tenemos que ponernos qué tanto de la armadura. La Biblia nos dice que pongamos toda la armadura de Dios. ¿Y dónde se encuentra esto? En Efesios capítulo 6. Toda la armadura debemos ponerla. Padre Celestial, a medida que continuemos el estudio de tu palabra, para que estés con nosotros, oramos, permite que no estemos distraídos, que estemos enfocados en nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A medida que nos pongamos toda la armadura, hay una advertencia que yo quiero darle a todos, y esa advertencia es que nosotros debemos ser cuidadosos cuando no seamos introducidos en controversias y también en debates. ¿Qué palabras? Miremos en Isaías 58, capítulo 1. Clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y vayamos al verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Esta es la palabra, debates y contiendas. Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis hoy como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué advertencia le está dando a su pueblo en Isaías 58, 4? Que no entremos en contiendas y en debates. Vayamos a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, esta es nuestra apelación para cada uno de nosotros, porque mientras ustedes van a 2 Corintios 10, también en 2 Corintios capítulo 11, nos dice, para que no nos ganen Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. La principal maquinación de Satanás es que entremos en debates y en controversias. Vayamos a 2 Corintios capítulo 12, verso 20. Este es Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 205, párrafo 1 en español. En esta obra hay peligro de presentar delante de la gente teorías que aún no puedan ser todas verdad. Crearán controversia y que no guiarán a los hombres ¿a qué? A la gran cena preparada para ellos. Hagamos una pausa. Esto significa que estos tópicos controversiales, discusiones, no nos van a llevar ¿a dónde? A la gran cena preparada para ellos. ¿Y qué está unido con la gran cena? Vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19 y miremos el verso 7. La palabra de Dios dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, porque a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino es la justicia de los santos. Verso 9. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y ahora,
los asuntos, los tópicos que no nos conduzcan a la gran cena preparada para nosotros, a la justicia de los santos, son conversaciones inútiles. Movámonos. Mensajes selectos, tomo 1, página 204, 200, párrafo 4. Hay quienes siempre procuran entrar en controversias. Este es el resumen de su religión. Por supuesto, cuando usted le predique la verdad presente, aquellos que no están convertidos, usted va a tener controversia con ellos. Sí, pero de nuevo, como dice 1 Timoteo 3:16, y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Muy bien, entonces, por medio de la controversia nosotros recibimos el ministerio de la piedad. Sigamos. Hay quienes siempre procuran entrar en controversias. Este es el resumen de su religión. Están llenos del deseo de presentar algo nuevo y extraño. Se ocupan de asuntos de mínima trascendencia y ejercitan en ellos sus talentos aguzados para la polémica. Y luego dice, se introducen fábulas ociosas como verdades importantes, y algunas las establecen como si fueran verdades como pruebas. En otras palabras, si usted no acepta de esta forma que ellos dicen, van a perderse. Luego dice, en las letras rojas, así se crea la controversia y se apartan las mentes, ¿de qué? De la verdad presente. ¿Qué es verdad presente? ¿Qué tópicos consisten en la verdad presente? Primeros escritos, página 63. Dice, pero tales asuntos como ¿qué? Como la verdad, como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, cualquier asunto, cualquier conversación, cualquier tópico de discusión que no esté unida con esto, no es perdido, no sirve. Así se crea la controversia y se aparta la mente de la verdad presente. Sigue diciendo, Satanás. Ahora, cuando lleguemos a estos asuntos y vayamos al tema de la Trinidad, ustedes sabrán exactamente por qué. Satanás sabe que si se puede hacer que hombres y mujeres resulten absorbidos por detalles insignificantes, serán desoídas las cuestiones más importantes. ¿Está este punto claro? Él dará abundante material para llamar la atención, muchas escrituras, muchas citas. ¿Para qué? Para llamar la atención de los que están dispuestos a ocuparse de temas baladíes sin importancia. ¿Y quiénes son los que están colocados en la siguiente frase? Los fariseos. Sigamos. Las mentes de los fariseos estaban ocupadas con cuestiones intrascendentales. Cuando los asuntos importantes sean traídos para Cristo, para el tema de la salvación que hacían los fariseos, ellos traían argumentos diferentes para divertir la mente de las personas de la verdad presente que Cristo estaba proclamando. Si es esto, claro, digan amén. Y también ellos estaban introduciendo argumentos erróneos para debilitar la verdad presente que Cristo estaba predicando. Y cuando fue allá, así como fue allá, también sucederá. Dice, las mentes de los fariseos estaban ocupadas con cuestiones intrascendentes. Pasaban por alto las preciosas verdades de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para discutir las enseñanzas tradicionales transmitidas de generación a generación, que en ninguna forma tenían nada que ver con su salvación. ¿Y qué dice la siguiente frase? Que tipo y antitipo, la similitud que hay con nosotros. Dice, y así es hoy, mientras preciosos momentos se esfuman en la eternidad, son pasadas de larga las grandes cuestiones de ¿qué? De la salvación a cambio de alguna fábula. Vayamos a Lucas, mientras el cierre de la gracia se estaba dando. Para los judíos solamente ellos tenían 3 años y medio
hasta el momento de la crucifixión de Cristo y 3 años y medio más para el cierre de su provisión en el año 34 como nación. ¿Y Cristo en qué año fue bautizado? Fue bautizado en el año 27, ¿está muy bien? Entonces en el año 27 Cristo sabía que él tendría ¿cuántos años más? 3 años y medio. Y él se movió agresivamente en proclamar la verdad presente y en darle a las personas, ayudar a que las personas se prepararan para la crisis. Sí, está a punto de cerrarse la provisión, el cierre de gracia, sí. Vayamos a Lucas capítulo 4. Lucas es bautizado. Lucas 4, verso 16, y luego en el verso 16 él menciona que él es el ungido, él ya es el ungido, el Espíritu de Dios está sobre mí. Verso 18, por cuanto me ha ungido. ¿Y Cristo se declaró a sí mismo el Mesías? Sí. ¿Y qué fue cuál fue el deseo de Cristo para los judíos? En el verso 16 al verso 21, él vino que ha venido a predicar el mensaje a los pobres, pero pues lo dijo pobres en fe, y él vino también a liberar a los cautivos. Entonces ellos también estaban esclavos en el pecado, y también Cristo dijo, yo he venido a recobrar la vista de los que son ciegos. Lo dijo. Entonces él mostró su deseo para ellos, su urgencia para mostrarles que se estaba cerrando el tiempo de gracia para ellos. Y los líderes cambiaron el asunto e introdujeron argumentos erróneos para debilitar la verdad presente que Cristo estaba teniendo para su pueblo, y desviaron la mente de las personas. ¿Y cuál fue el argumento que ellos insertaron en la sinagoga en Lucas capítulo 4, verso 22? Miremos en el verso 22, ¿no es este el hijo de José? Entonces, ¿no era Jesús el hijo de José? ¿Lo ven, mis amigos? Insertaron error. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para divertir la mente de las personas de la verdad presente, lo cual significa que usted debe verse como un pobre en necesidad, y también usted puede verse como un cautivo en el pecado y que necesita ser libertado del pecado. Ellos necesitaban ver su necesidad en la necesidad de su colirio santo del cielo. ¿Y qué fue introducido? Ellos dijeron, ¿es este el hijo de José? Y Cristo no era el hijo de José, pero ellos decían, no puede ser el hijo de José, no puede ser el Mesías, no puede ser el Cristo, porque cuando Cristo fue bautizado, él fue ungido. ¿Y qué vino la palabra? ¿Qué vino del cielo? Este es mi hijo. Entonces, este no puede ser el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el hijo de José. Vayamos a Juan capítulo 6, voy a darles el segundo testigo. Y cuando usted llegue al capítulo 4, al capítulo 6, escanee verso 40 al verso 42. Cristo vino para darles vida eterna. ¿Y qué dijo en el verso 42, 43, 44? Dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No este es el hijo de María? ¿No están sus familiares en medio de nosotros? Ellos querían introducir el error para debilitar la verdad presente de ese momento. Entonces el asunto principal no era entrar en esta conversación, sino en engañarlos a ellos. Ahora, usted y yo tenemos que vernos, porque Cristo, ¿qué es lo que nos está diciendo en Apocalipsis 3 a los laodicenses tibios? Dices por verso 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Debemos vernos entonces como pobres, y tenemos que vernos como necesidad de Cristo.
y ricos y pobres en qué, pobres en fe. Lo que quieren ustedes, este es el asunto verdadero. Debemos vernos a nosotros como cautivos en necesidad de ser libertados como del pecado. No debemos vernos a nosotros como ciegos. Vayamos a Lucas capítulo 4. Vamos ahora a Lucas capítulo 5 y la Biblia nos dice que Jesús le dio a un hombre que estaba paralítico y le dio liberación. Y él le dio dos cosas principalmente. Cristo le perdonó sus pecados y él los sanó. Lucas 5:18 en adelante. Él lo perdonó y lo sanó. Entonces, ¿solamente él lo vino a sanar a un hombre? ¿Cristo vino a salvar a un hombre? No, él quería darle a todos la salvación y la sanación. Y no fue solamente para una persona. ¿A cuántas personas le dio? A todos la oportunidad. En este contexto, cuando Jesús le perdonó sus pecados y los sanó, miremos qué es lo que los judíos y los fariseos introdujeron. El tema de conversación era si yo necesitaba y yo debo confesar mi necesidad de ser perdonado y también que necesitaba sanación espiritual. Esto no era el tópico de conversación de ellos era: este hombre es el Hijo de Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿cuál fue la controversia? La controversia fue que era si este hombre era el Hijo de Dios. Tenemos estas controversias hoy. Vayamos a Lucas capítulo 5 y miremos el verso 18. Y aquí unos hombres que traían sobre un lecho a un hombre que estaba paralítico. Padre Celestial, por favor, déjanos estar libres, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y vayamos al verso 20. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y vayamos al verso 21. Los fariseos vieron su necesidad. En el verso 21 dice: y entonces los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar diciendo, ¿lo ven? Empezaron a tener ¿qué conversación? ¿Quién es este que habla blasfemias? Siguiente pregunta: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Quiero hacerles una pregunta. Entonces, ¿Dios les respondió a ellos? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este fue el tópico de su discusión. Este hombre que dice: voy a perdonar los pecados de este paralítico y lo voy a sanar, ¿es este hombre Dios? Esta fue la conversación, la discusión. Y ahora, ¿qué dice Cristo? En el verso 21 le preguntan: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el verso 24, Cristo está hablando y dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. ¿Qué respuesta, mis amigos? Entonces, ven la controversia. La controversia era: ¿es este hombre Dios para perdonar pecados? ¿Y qué le dijo Cristo? Para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, puede perdonar pecados. Le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados, y a ti te digo, levanta tu lecho y vete a tu casa. Entonces, la pregunta es, mientras ellos estaban teniendo esta discusión, ¿es Jesús Dios? ¿Qué estaba pasando por este lado? El hombre había recibido perdón y también había recibido sanación. Entonces, ¿en qué campo vas a estar tú? Esta es una apelación para nosotros. ¿En qué campo vas a estar en ese momento? Y la triste realidad es que muchos de los que están envueltos en esta conversación no recibieron perdón de sus pecados porque no vieron su necesidad. Vayamos a Mateo capítulo 14.
Y de nuevo, volvamos a la pantalla. Dice, letras rojas, así se crea la controversia y se apartan las mentes de la verdad. ¿De qué? De la verdad presente. Hábleme de la verdad presente. ¿Y qué es verdad presente? ¿Qué contiene la verdad presente? Ya ustedes lo saben. Satanás sabe que si puede hacer que hombres y mujeres resulten absorbidos por detalles insignificantes, serán desoídas las cuestiones más importantes. Así como fue con los fariseos, en las letras rojas más abajo, las controversias esta controversia no tenía nada que ver con su salvación. ¿Y qué trae salvación? ¿Es Cristo Dios? Esto no es lo que trae salvación. Lo que trae salvación es entender su necesidad y confesar sus pecados a Cristo, y Él lo va a perdonar y le va a dar poder para vivir sobre el pecado. Este es el asunto, la clave del asunto. En Mateo capítulo 14 nosotros vemos a Cristo sanando a esta mujer con el asunto de sangre, y su fama se esparció por todo lado. Y el verso 34 al verso 36, la Biblia nos dice que aquellos que escucharon la fama de Cristo, ellos vinieron a Cristo, y la Biblia dice que Cristo los sanó a todos. Esto es Mateo 14, verso 34 y verso 36. El verso 36 es el último verso de Mateo 14. ¿Y cómo comienza Mateo 15? Con el verso 1. Entonces vinieron a Jesús ciertos escribas. Entonces mientras la gente está viendo su necesidad y está llegando a Cristo para recibir su salvación, para recibir sanación y salvación de sus pecados, y en Mateo 15:1 vienen los fariseos, los escribas y los fariseos, y querían entrar en una controversia para para alejar la mente de las personas de la necesidad que ellos tenían. ¿Y cuál es esta controversia? Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Las personas han sido sanadas porque han sido perdonados también sus pecados, y están en medio de todas estas personas recibiendo sanación y esperanza. Y Jesús no está siguiendo el manual de la iglesia escrito por los líderes de la iglesia. Esto no te va a salvar. ¿No está sucediendo esto ahorita? ¿No vemos cómo estamos? Y es por eso que nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, porque muchas personas dejan de ver su necesidad y dicen, ¿qué está diciendo usted? Eso es verdad, pero lo que Caifás ha escrito, lo que la Conferencia General y el Sanedrín votó en el 2015, usted no está siguiendo estas cosas. Esto es verdad. No es esto lo que está sucediendo ahorita, mis amigos. Es tiempo para que nos despertemos, y la triste realidad es que la mayoría de aquellos que no ven su necesidad y no vienen a Cristo, viendo su necesidad, confesando sus pecados, adorando a Jesús, teniendo victoria y sanación, la Biblia dice que la mayoría de ellos se perdieron. No tomen mis palabras por seguro. Vayamos a Mateo 15 y miremos el verso 9. Yo ya referencié del verso 1 al verso 6, y el verso 9 dice, pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Verso 13, mas él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Verso 14, dejadlos solos. Déjenlos solos. No los soporten, no los busquen, déjenlos solos. Ellos son ¿qué? Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ¿qué dice? Ambos caerán en el hoyo. En el hoyo, ambos caerán en el hoyo. Entonces mi pregunta es, ¿usted ve su necesidad hoy? ¿Usted viene a Cristo y confesar sus pecados, diciendo lo que sus pecados le han hecho a Jesús?
Hebreos capítulo 6. Cada cosa, cada pecado que nosotros cometamos, estamos crucificando de nuevo a Cristo. Hebreos 10, verso 26 también, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Debemos someter todo a Cristo. ¿Ves tu necesidad? Y ustedes han estado en alguna conversación y es muy importante. Una persona dice y la otra persona no quiere que la otra persona está recibiendo a una persona, y esta persona comienza a interrumpir su conversación de evangelismo y le comienza a dar argumentos falsos para debilitar lo que usted está diciendo, para desviar la atención, y está eso sucediendo ahorita. Vayamos a Juan capítulo 3. Ustedes ven lo que está sucediendo. Les hago una pregunta. Si ustedes tienen la primera y la única oportunidad para hablar con Cristo, ¿usted qué hablaría con Él? Si usted solamente tiene una sola oportunidad para hablar con Cristo, ¿qué le diría? ¿De qué hablaría? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué? Perdona mis pecados. ¿Qué? ¿Cómo puedo ser salvo? Gracias. Dame tu espíritu. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién quiera dar más? Sálvame. Aquí está Nicodemo. A ver, hermana, que usted está levantando la mano. ¿Qué? ¿Cómo puedo ser más como tú? Ayúdame a ser como tú. Amén. Este es Nicodemo en el capítulo 3, verso 1 al verso 2. Y Nicodemo vino en la noche. ¿Y por qué estaba escondiendo él? Él vino de noche y tuvo una conversación personal con Cristo. ¿Y qué le dijo Nicodemo? ¿Cuál fue la primera pregunta? Basado en el registro. Dijo: maestro, ¿de dónde vienes? Y este es una controversia en el adventismo de hoy. ¿Cuál es el origen de Cristo? ¿Cuál es el origen de Cristo? Él fue creado, él fue engendrado, él fue Cristo cuando nació con María, o es en la eternidad. ¿Qué tanto es la eternidad? Y las personas están formando estos grupos que la iglesia está polarizada, ha sido polarizada. Ahora, no es una verdad del origen de Cristo, pero esto no te va a salvar. Que es cierto que yo debo confesar mis pecados a Él, que yo lo debo adorar. Este es el asunto. Y nosotros nos unimos a esto, vamos a debilitar el poder de Satanás. Entonces Nicodemo le dice: ¿de dónde vienes tú? Y entonces Cristo, tan misericordioso, tan pacífico, se enfrascó en esa conversación, en esa discusión sobre el asunto del nacimiento de Cristo. Pero Jesús le dijo: tú debes nacer de nuevo. Y yo les voy a hacer un llamado a ustedes tienen que nacer de nuevo. Y tenemos muchos Nicodemos hoy. Vayamos a Juan capítulo 3. Vamos a pasar algo de tiempo en Juan. Y el verso 1 está el hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está con Dios. Vienes de Dios. Y Cristo, ¿qué le dice? De cierto digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Y Juan Nicodemo comienza con esta conversación: ¿puede un hombre nacer de nuevo? Ahora, Jesús no es paciente.
Jesús le va a decir, de cierto te digo que no estás del agua y del espíritu, estás en una condición perdida. ¿Cómo puede ser esto? Y en el verso 7, Cristo le dice a Nicodemo, no te maravillas de que te dije, o es necesario nacer otra vez. Y en el verso 9, Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, verso 10, Jesús le dijo, ¿eres tu maestro Israel y no sabes esto? Entonces, ¿él que era maestro en qué? Nicodemo estaba siendo maestro de qué? Tú debes venir de Dios, pero ¿cuál es tu origen? Y muchos, él debería haber creído que estaba enfatizando el origen, que esto le iba a dar salvación, pero estaba engañado, estaba siendo engañado. Volvamos a mi cita. Dice, en esta hora, volvamos a la cita, en esta hora hay el peligro de presentar delante de la gente teorías que, aunque puedan ser todavía todas verdad, crearán controversia. Entonces Jesús, ¿cuál es la controversia de Jesús? El origen, no, debo adorarlo y debo reconocer mis pecados, mis amigos. ¿Ustedes ven su necesidad hoy? Este es una apelación, es un llamado. Padre Celestial, ayúdanos. Da lo que tú me diste, dáselo a tu pueblo. Amén. Vamos a Juan capítulo 4. Vemos a Jesús, está ministrando a la mujer de Samaria, de Samaritana. ¿En dónde? Y Cristo le dijo la condición por medio de la cual ella podría recibir el don de Dios, que era el agua de vida. ¿Y qué le dijo Cristo a ella? Ve y trae a tu esposo. En otras palabras, somete tus pecados. Un momento. Cuando Cristo le dijo a ella que trajera a su esposo, ¿qué estaba también viendo Cristo? Cristo no solamente vino a la mujer de Samaria y también él, ¿cuál era su deseo? Que darle también salvación a su esposo. Trae tu familia, le dijo, tráela. Y la mujer dijo, tú debes ser un profeta. ¿Se sometió? No. Ella cambió el asunto. ¿Y qué dijo a Cristo? Le dijo, tú debes ser un profeta. Tú debes ser un buen profeta. Pero tú dijiste que debemos adorar en Jerusalén, pero los samaritanos decimos que debemos adorar en la montaña. ¿Qué está haciendo en ese momento ella? Ella está divirtiendo el asunto, está cambiando el asunto para disminuir el efecto potente del mensaje de Cristo. Tú debes someterte. ¿Y qué trae ella? ¿Cuál es el asunto? Dime, ¿dónde debemos adorar? Dime, Jesús, ¿a qué iglesia debemos adorar? Dime, ¿debo ir en el monte o debo ir en Jerusalén? ¿Cuál es la aplicación para hoy? Muchas personas están diciendo, debemos ir a la iglesia que pertenece a la conferencia general, o debo ir a una iglesia independiente de la conferencia general. ¿A cuál? Ese no es el asunto. ¿Cuál es el asunto? Trae a tu familia. Ve y trae a tus amados. Y Jesús le dice, tú no sabes a quiénes estás hablando. La salvación viene a través de los judíos. Ahora, él le dijo cuál era la verdad. La verdad puede ser encontrada en ¿dónde? En medio de los judíos, por él. Pero entonces Cristo le dice, la hora viene y la hora ha llegado, que tú no vas a adorar ni en la montaña ni en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el punto de Cristo? No es sobre la ocasión, sino si tú estás convertido. Vayamos a Juan capítulo 4. ¿Estás tú convertido? El asunto no es entre una iglesia de la conferencia o una iglesia de sostén propio. El asunto es en donde tú recibes verdad presente, donde tú estás siendo entrenado para dar evangelismo agresivo, misionero, médico misionero.
Este es el asunto, la clave del asunto. Si es esto claro, dígame. No se ha cortado, que si usted va a ver con relación a lo que dice la hermana White, ¿quién tiene cuidado de eso? Lo importante es si tú estás convertido. Amigos, Dios está tratando de despertar a sus personas. Mucha gente está tomando muchos puntos fuertes, como el tema de los frutos, y con relación a lo que está sucediendo con muchas personas en Facebook, y tú ves los frutos, pero Dios está diciendo que no lo están siguiendo. Hipocresía y engaño. ¿Es este punto claro? Juan capítulo 4, verso 18, vayamos al verso 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cambió el asunto de ella? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. Jesús le mencionó en algún momento Jerusalén, pero tú le dices, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Cristo le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Es este punto claro? Entonces, ¿cuál era el asunto? Vayamos a Juan capítulo 5. Vemos a Jesús, un hombre que estaba enfermo. Y muchos están diciendo, solamente adora al Padre, porque la oración no debe ser dada a Jesús. Pero en Juan capítulo 5 vemos a Cristo haciendo dos cosas, sanando al enfermo, pero también en la pila de Betesda también. Él perdonó al hombre de los pecados, y la Biblia dice que también Cristo lo sanó. Le perdonó los pecados y lo sanó. Solamente Cristo le vino a dar a dos hombres sanación de sus cuerpos y de sus pecados. Solamente le dio a uno, a dos, que fueron sanados física y mentalmente y espiritualmente. El deseo de Cristo quería sanar a todos los judíos para darles su sanación, pero Satanás entró junto con sus líderes, introduciéndoles controversias, argumentos. ¿Y cuál es el asunto en Juan 5? El argumento era que Jesús podía ser igual a Dios, al Padre. Amados, si ustedes van a Mateo, Lucas y Juan y encuentran todas las controversias, las conversaciones entre Cristo y las personas, usted va a estar sorprendido de cuánto encuentra. Usted hágalo en oración y en ayuno. Entonces la controversia era: ¿eres tú igual al Padre? ¿Es Cristo coigual al Padre? Y ellos usaron este asunto para traer una polarización en el pueblo. Controversia, debates. Los matrimonios están siendo separados, las familias, las iglesias están siendo separadas. La animosidad, odio, envidia en el corazón de aquellos que profesan ser adventistas del séptimo día, cristianos, verdad presente, creyente en verdad presente. Pero ¿cuál era el asunto en Juan 5? Tú eres impotente físicamente, tú eres impotente mentalmente, tú eres impotente espiritual, tú eres pecador, y yo te quiero sanar, le dijo Cristo al enfermo. Vayamos a Juan capítulo 5. Yo referencié del verso 1 al verso 5, al verso 9, vayamos a Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, ¿has sido qué? Has sido sanado. No peques más. Entonces, ¿qué poder le dio Cristo a este hombre? Le dio sanación y la promesa de que tú puedes tener victoria. ¿Tú puedes tener qué? Victoria sobre el pecado. Porque hay muchas personas
que no son adventistas del séptimo día aquí y en línea. Usted no podría tener todas estas controversias claras de lo que está sucediendo en el adventismo, pero estas controversias no son exclusivas solamente a nosotros. Está dándose en todas las iglesias cristianas y en algunas religiones, pero yo sé que usted puede comprender esto. ¿Qué fue lo que Cristo les dijo? Cristo le dio perdón de sus pecados. Cristo le dio sanación. Usted quiere ser sanado, usted quiere ser perdonado, y Cristo le dio el poder y la promesa de no pecar más. ¿Usted quiere esta promesa? Vayamos al verso 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Verso 16, ellos vieron su necesidad, y ¿qué hemos hecho? Pues ve a Jesús. Miremos el verso 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Nosotros no solamente necesitamos Patriarcas y Proféticas, página 37, o Filipenses 2. Luego, ¿qué fue lo que comprendieron los judíos cuando Cristo dijo: yo soy qué? ¿Dónde está? Verso 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su Padre. Cuando escucharon que Jesús era el Hijo de Dios, ¿y dónde escucharon esto? Él estaba haciéndose igual a ¿qué? A Dios. ¿No es esto verdad? Sí, pero las personas están tomando esto para separar a la iglesia, para generar controversia. Ahora, ¿será que te va a salvar si tú conoces si Jesús es igual a Dios? Lucifer no lo conoce esto antes de que Jesús llegara. La teoría no te puede salvar, mis amigos. Y un segundo grupo dice: ahora, Él no es igual, sino coigual con Él, o sea que está corrigiendo con Cristo, con Dios, y esto separa a la iglesia. Ahora, conociendo, ¿qué nos salva? Que si Cristo es igual a Dios, con el Padre, ¿nos va a salvar? ¿Estos hombres fueron salvados los fariseos? Vayamos a Lucas 5, 39, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Hay algunas escrituras que les dan a ustedes teoría. Esto no lo va a salvar a ustedes, mis amigos. Vengan a mí, y ustedes van a tener vida eterna. Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, ¿dónde estamos? Deseado de todas las gentes, página 275, párrafo 3 en español. El mayor engaño de la mente humana en el tiempo de Cristo, dice,
consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. Esto no nos puede salvar, mis amigos. Dice, en toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. ¿Por qué? No produce frutos de justicia. Muy bien. El resaltado dice, los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. La última sentencia dice, los fariseos, ellos pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar al Señor de la gloria. Eso significa que muchas personas que están teniendo su experiencia teórica, muchos van a crucificar a Jesús en sus hijos. Es una apelación para ustedes. En Juan capítulo 6, en el verso 27 al verso 29, Jesús estaba explicándoles a estos profesos pueblos de Dios la única manera de ser salvado, y vas a ser salvado por fe. ¿Es este punto claro? Por confesar sus pecados. ¿Es este punto claro? Y cuando usted es justificado, entonces vaya a que su fe le ayude a sus obras. Fe y obras. ¿Ustedes saben qué dijeron los judíos? Nuestro padre comieron maná en el desierto. Hagamos una pausa. Nuestros padres comieron maná. ¿Y por qué dijeron esto? Porque ellos estaban tratando de disminuir a Cristo, porque estaba dándole comida a toda la multitud. Nuestros padres comieron maná en el tiempo de Moisés, y hoy tenemos una aplicación. Hay muchas personas que están diciendo, miren cómo nuestros pioneros comieron, mire cómo los padres fundadores del adventismo, de la experiencia del adventismo vivieron. Ahora, vamos a necesitamos la experiencia de los fundadores, pero su experiencia nos va a salvar. Si ellos comieron pan con Moisés, sus padres, ¿qué es lo que Cristo les va a dar? Pues también pan. Entonces no se enfoquen en lo que ellos comieron principalmente, sino la pregunta es, ¿usted está comiendo el pan de vida? Vaya a Juan capítulo 8 ahora. Juan capítulo 8. En Juan el capítulo 8, en el verso 31, verso 32, Cristo estaba diciéndole a los judíos, dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Ahora, si usted conoce lo que es la verdad presente, sí. Ahora, Cristo les dice en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué haría usted si escucha estas palabras? ¿Se sometería? ¿Usted vería su necesidad de la verdad para ser libre? ¿Y qué pasa en el verso 33? Los judíos, ¿a qué conversación levantaron? Dice, somos simiente de Abraham. Nosotros nunca estuvimos en esclavitud. Nosotros somos la iglesia de Dios. No hay necesidad de libertarnos. Nosotros estamos bien. ¿No estos son los sentimientos de los laodicenses tibios en los últimos días? Nosotros somos la iglesia de Dios, pero ¿qué le dice Cristo? Ustedes son los hijos de Abraham, entonces ustedes son del diablo, son hijos del diablo. Verso 44, ¿no vieron su necesidad? Vayamos a Juan capítulo 9. ¿No está sucediendo esto? Cortando la verdad presente.
Dios está permitiendo que se proclame la verdad, y en lugar de que las personas, los adventistas del séptimo día y aquellos que están en el mundo digan, Señor, yo veo mi necesidad, ayúdame, dame victoria sobre el pecado, están diciendo, bueno, yo soy la verdadera iglesia, pero ¿te va a salvar si tú vas a una iglesia verdadera? ¿Dónde estaba yendo Judas Iscariote? A su iglesia supuestamente verdadera. Vayamos a Juan capítulo 9. Voy a hacerles una pregunta en Juan 9. Cristo les preguntó al hombre ciego, le hizo una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Tú conoces quién es el Hijo de Dios? Tú conoces, tú entiendes quién es el Hijo de Dios. Y el ciego dijo, no lo conozco. Entonces Cristo le dijo, yo soy. Y el hombre dijo, bueno, entonces ¿qué hizo? Lo adoró. A Jesús. Entonces este hombre ciego entendió completamente a Jesús. ¿Alguien le puede explicar cómo la carne, la palabra se hizo carne? ¿Usted puede explicar, él le podía explicar divinidad? No. Entonces, ¿por qué estamos viendo con la verdad sobre la divinidad? Pero, por favor, observen esto, tengan mucho cuidado. Y entonces Cristo le dice, yo soy. Entonces el hombre se postra y adora a Jesús. Sin embargo, si usted va al verso 13, al verso en adelante, había una crisis que está diciendo, este hombre es un hombre ciego. Y unos dijeron, este hombre es un Dios, otros dijeron, es un profeta. Y el hombre ciego le dijo, mire, usted puede discutir, ¿es Dios, no es Dios, es un profeta, no es profeta? La única cosa que yo sé es que yo era ciego, ¿y qué? Y a mí me abrió los ojos, y yo puedo ver. Y ya que él podía ver, que recibió basado en Apocalipsis, en Apocalipsis 3, que recibió el colirio. Vayamos a Juan 10. En el capítulo 10 encontramos a Jesús. Miremos cuidadosamente a qué versículo vamos. Juan capítulo 10. Amén. Miremos el verso 9. Voy a leerlos. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cristo qué le está ofreciendo a las personas? ¿A quién? A él mismo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Será qué? Será salvo. Miremos el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Verso 28, y yo les doy vida eterna. Verso 29, mi Padre que me las dio a las ovejas. Ahora, mi Padre que me dio las ovejas, mayor que todos es, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, hagamos una pausa aquí. ¿Qué estaba Cristo ofreciéndoles? Le estaba ofreciendo salvación, y al momento en que Cristo les dice, mi Padre y yo, pero mi Padre es más grande que todos. Y en el verso 30, yo y mi Padre, ¿qué? Somos uno. ¿Qué sucedió? Tomaron piedras, ¿para qué? Para apedrearle. ¿Por qué? Volvamos al verso 33. Le respondieron los judíos diciendo, Cristo les preguntó, ¿por qué me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cuál era el asunto? ¿Es el Padre mayor que Jesús?
¿Cuántas personas están haciendo este gran asunto? Una prueba de fe. ¿Dónde está el Padre mayor que Cristo? El asunto es, ¿Cristo es Dios? ¿Cristo es Dios? Sí, punto. ¿Debemos confesar sus pecados a Él? Sí, punto. ¿Debemos adorarlo a Él? Sí, punto. Este es el verdadero asunto. ¿Es mayor? ¿Es inferior? Despierten. Es una advertencia para ustedes hoy, incluso a ustedes que están en línea. Y la mayoría de los que están en estos grupos están diciendo, este mayor, él es inferior, él es Dios, él no van a recibir salvación. Vayamos a Juan capítulo 12. Padre, por favor, habla a tu pueblo, a Padre Celestial, yo descanso en ti, por favor, en el nombre de Cristo. Juan capítulo ¿qué? Juan 12:1 es cuando vemos aquí necesidad, aquí vemos un trabajo agresivo. En Juan 12:1 la Biblia dice, había solamente 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la cruz, que Cristo iba a morir. Y pregunta, porque todos lo sabemos, en el verso 2, escanéenlo, en el verso 3, ellos, 6 días antes de la Pascua, 6 días antes, ¿cuál era el asunto de María Magdalena? ¿Qué estaba haciendo María Magdalena? ¿Dónde estaba ya encontrada? ¿A los pies de quién? A los pies de Cristo. ¿No le dio a Cristo todo? ¿No le dio todo a Cristo? ¿No se postró ella ante Cristo? Y Cristo, el deseo de Cristo era solamente para María o para todos los que estaban allí. Y en este contexto, ¿qué estaba en la mente de Judas Iscariote? Evangelismo. Ustedes ven, mis amigos, esto sobre evangelismo, pero él era un hipócrita y un ladrón, pero están viendo el tema de evangelismo. ¿Y qué no estaba haciendo? ¿Dónde lo estaba encontrado? A los pies de Cristo, en humillación, sometiendo sus pecados. ¿Y dónde está mi evangelismo? ¿Y qué está pasando en nuestras iglesias? El enfoque es, vayamos y ganemos almas, pero no saben ni pueden estar a los pies de Jesús. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 123, párrafo 1. Todos los que trabajan para Dios deben reunir los atributos de Marta y los de María, unidos, una disposición a servir y un sincero amor a la verdad, para estar a los pies de Jesús. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cómo es que vamos a estar antes de la crisis de la ley dominical? ¿Cristo o Barrabás? ¿Sábado o domingo? ¿Qué tan cerca estamos? ¿Ustedes saben por qué yo estoy tan apasionado hoy liberando este mensaje? Porque antes de la ley dominical llegara en 1888, yo quiero que todos escuchen atentamente. Yo les voy a decir a dónde vamos y vamos a explicar por qué estoy tan apasionado hoy. Porque en 1888 venía una ley dominical para ser forzada. Y Dios envió a su iglesia el mensaje de la justificación por la fe. Cristo, nuestra única esperanza de salvación. Y ellos se encontraron en Minneapolis, en la conferencia general, en 1888. Y ustedes saben que la mayoría de los adventistas del séptimo día rechazaron el mensaje del fuerte pregón, rechazaron el mensaje de la lluvia temprana y la lluvia tardía, la justificación por la fe, de Cristo nuestra justicia. Ellos se enredaron en una controversia, en asuntos de controversia. ¿Se acuerdan de la imagen de Nabucodonosor en el capítulo 2?
¿cuántos pies hay cuántos dedos hay en los pies? 10. Y ustedes tienen a E.G. Waggoner, A.T. Jones en un lado, y A.T. Jones dijo, uno de esos dedos son los alemanes. Y Uriah Smith y Butler y los otros dijeron, no, son los unos. ¿Y a quién le importa eso? Pero este fue el asunto en 1888. ¿Quién es uno de los 10 dedos? Solo lo único que sé es que él tiene 10 pies, 10 dedos. Y ya sea que sean los alemanes o los unos, no los va a salvar a ustedes. Y la iglesia al mundo, a nivel mundial, fue pasada por alto. ¿Puedo ir allá? Es por eso que estoy tan apasionado. Esta es la cita, Review and Herald, 18 de diciembre. Esta es la cita sobre la ley dominical de 1888. Pasémosla. Esto está en las notas del sermón. Esto también. Dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 426. Dice, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, pues el Redentor que perdona los pecados. Entonces, antes del tiempo de prueba, ¿qué era lo que se necesitaba? La experiencia y el mensaje llegó. Antes de la ley dominical, ¿qué debe venir a la iglesia? Este mensaje. El mensaje de la justicia de Cristo. Cuando estamos viendo que la ley dominical viene, debemos estar seguros que debemos ser justificados por la fe y santificados y mirar a Cristo y su justicia para cubrirnos, para confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahora ella dice, este es el comienzo de la luz, este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Y ahora usted puede leer el resto en sus notas del sermón. Dice, el pecado cometido en lo que ocurrió en Minneapolis, en la Conferencia General de 1888, permanece en los libros de los registros del cielo, registrado en contra de los nombres de aquellos que resistieron la luz, y permanecerá en el registro hasta que se haga una confesión completa y los transgresores permanezcan en total humildad ante Dios. Y esto está tomado de notas biográficas de 399, párrafo 3. Desafortunadamente, la discusión sobre los 10 reinos, ya sea que los hunos o los alemanes constituyeran uno de los reinos, tomó la forma de un debate. ¿Y qué? Isaías 58, verso 4, ayunan para debatir, despiértense. Tomó la forma de un debate y se prolongó durante varios días. A.T. Jones sostuvo para los alemanes y Uriah Smith representó a los hunos, como en su lista original publicada en Pensamientos sobre Daniel y Revelación. Los sentimientos se agravaron, los discursos de corte se hicieron sobre un asunto bastante intrascendente. Polarizó al grupo y se sentó las bases para un intenso debate. Entonces ellos creyeron que esto era un asunto grande. ¿No ven ustedes lo que está pasando? Hoy creemos que hay asuntos tan importantes, pero Jesús les dice, no son importantes. Luego dice, polarizó al grupo y sentó las bases para un intenso debate sobre los temas a seguir, especialmente sobre la ley en Gálatas y la justificación por la fe. La última sentencia. El gran adversario, el diablo, se aprovechó de esto. Notas biográficas 2.16 de Elena White dice, no tenemos nada que temer del futuro,
a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No se está repitiendo la historia, mis amigos. Apocalipsis 14, y luego también se nos ha dicho, los que participaron en este debate, ellos, la mayoría, se perdieron. Es muy triste, mis amigos. Testimonios para los ministros, página 89, párrafo 2. ¿Cuál es el mensaje que ha de ser dado en este tiempo? Es el mensaje del tercer ángel. Pero la luz que ha de llenar toda la tierra con su gloria ha sido desaparecida por algunos. Cuidad cómo los tratáis. Yo sé solamente que algunos ya ahora han ido demasiado lejos para volver y para arrepentirse. Luego sigue diciendo, el Espíritu de Dios se está apartando de muchos de entre su pueblo. Muchos han entrado en senderos oscuros y secretos y algunos nunca volverán. Siguiente línea, continuarán tropezando hasta su ruina. Han tentado a Dios y ¿qué? Y han rechazado ¿qué? Han rechazado la luz. ¿Cuál fue la luz? Testimonios de los ministros. Ese fue el mensaje de 1888 en Minneapolis. Ellos rechazaron la luz. ¿Y qué va a pasar con muchos desde hoy si no tenemos cuidado? Señor, tengamos cuidado. ¿No viene una ley dominical, mis amigos? Eso significa que Dios necesita los modernos A.T. Jones. Son los modernos Wagoner, amén. Dios necesita el mensaje de justificación por la fe. Esto es verdad presente. Y mirando a Cristo como nuestra única justicia. Va a hacerles una pregunta. La hermana White rompió el debate y dijo, bueno, A.T. Jones es verdad, está en verdad, o Uriah Smith tiene la razón. No. Enfóquense, les dijo. ¿Cuál es el enfoque? ¿Y qué está pasando en nuestras iglesias? Muy bien. Amigos, si usted va a estar en uno de esos dos grupos, váyase. Usted nunca va a regresar. Apocalipsis 14, verso 12, ¿qué dice en Apocalipsis 14, 12? Voy a darles a ustedes una perla. Aquí está la paciencia de los santos. No siga a las personas que toman los escritos de A.T. Jones y los separa de lo que Dios unió. A.T. Jones unió los reportes de los periódicos y les mostró cómo estos eventos estaban cumpliendo las profecías y que la ley dominical venía. Y al final de sus artículos y sus sermones, él mostraba cómo debía ser la preparación para la justificación por la fe, recibiendo a Cristo, nuestra justicia. Y muchos rechazaron la parte primera y se concentraron en la justificación de la fe, como si A.T. Jones nunca hubiera mostrado los eventos que estuvieran cumpliendo las profecías. Pero lo que Jesús unió, no lo separe el hombre. Entonces el verso Apocalipsis 14, el 9, 10 y 11 nos dice cuán cercana está la ley dominical, y en el verso 12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos y tienen la ¿qué? La fe de Jesús. Miremos esta declaración, deseada de toda la gente, es página 312, párrafo 3, mientras cerramos. Dice, la muchedumbre maravillosa que se agolpaba en derredor de Cristo no sentía la manifestación del Padre vital, pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Hagamos una pausa. Entonces, ¿cuántas personas están recibiendo a Cristo? ¿Cuántos lo recibieron a Cristo? Mateo 14, la mujer con el asunto de la sangre se sanó así. Y Juan 5, 14, lo ve y le dices, vete y no peques más. ¿Podemos ser sanados? Sí. ¿Qué pecado la hermana
White dijo, mira este pecado que va a ser mostrado, cómo vas a recibir la justificación, cómo recibir la justicia de Cristo. La mujer vio su necesidad, había un asunto, una enfermedad. ¿Cuánto tiempo? 18 años, 12 años estaba enferma. ¿Cuántos de algunos de ustedes tienen una enfermedad? ¿Y a quién se dirigió primero? ¿Ella recibió sanación de todos? ¿De algunos? No. Y ahora, ¿a dónde se tuvo que dirigir? A Cristo, pero tienes primero que ver tu necesidad. Y cuando ella lo tocó, fue el toque de la fe. ¿Y qué tocó? Tocó su manto. ¿Y qué había pasado? ¿Qué había en el manto de los sacerdotes de los hebreos? Una cuerda azul, y ella, eso representación de la ley, y ella vio su necesidad, que ella había violado la ley, y como resultado vino la liberación. En nuestra propia fuerza ella no podía salvarse. El asunto debía ser removido de ella. Y cuando ella tocó el manto, pero quienes estaban enfrente de ella, ella tuvo que alejarlos porque las personas la estaban bloqueando. Y muchos dicen, pero es que Jesús no siguió la tradición de los judíos. Pues quítelos del mano. Pero tú eres igual al Padre, quítelos. ¿Usted lo está viendo? Estaban en su camino. Y ella toca a Cristo. Y cuando toca a Cristo, Cristo respondió. ¿Y qué respondió? He sentido que ha salido virtud de mí. ¿Quién me tocó? ¿Tú lo vas a tocar a él? ¿Lo vas a tocar? Yo ya terminé. Usted va a alcanzarlo a él y lo va a tocar. Y usted va a recibir perdón justo ahora. ¿Lo quieren, mis amigos? Y el Padre toma los méritos de Cristo, la hoja de vida de Cristo, y la aplica a usted. Cristo nuestra justicia, pero primero debemos ver nuestra necesidad y venir a él y tocarlo y decirle, Señor, quita a esta gente de mi camino hacia ti. Isaías capítulo 6:1. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Así es también en las cosas espirituales. ¿Qué? Así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo, acuérdense del hombre ciego, el que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él, no en su origen, etc. Debemos creer en Él. La única fe que debemos creer en lo que Él puede hacer por nosotros. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos y que nos pone en posesión de sus méritos para nosotros mismos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción. ¿Usted va a hacer esta transacción hoy? ¿Usted sí lo va a hacer? Y tenemos que hacer esta transacción antes de que venga la ley dominical. Ustedes saben que yo les compartí a ustedes hace algunos días, la hermana White dice, testimonios para la iglesia tomados para el 178, que ¿quiénes van a entregar su vida a Cristo hoy? Hoy
pertenezco a Cristo, incluso a aquellos que están en línea. Hoy le digo, Señor, me someto a ti. Pero use los méritos de Cristo, su vida, su hoja de vida, para usted, a cambio de usted. Mira a Cristo sin pecado, que su vida fue imputada por mí. Mis pecados pero yo he sido cubierto con su vida. ¿Y cuál es el resultado? Yo seré más blanco que la nieve. Hoy este es el mensaje para hoy. Y ella dice que muchos no creen que estamos viviendo en los últimos días. Volumen Testimonios para la Iglesia Tomos, página 178. Y en Testimonios para la Iglesia Tomos 5, página 672. Un claro punto de saber que estamos en el último tiempo es que ellos en el mundo, en América, están empujando para una enmienda religiosa a la Constitución. ¿Para qué? Para una enmienda religiosa a la Constitución de Estados Unidos. Miremos cuidadosamente ahora. La última semana les compartí a ustedes la Convención de Estados. También les he estado diciendo esto desde el año pasado, que está llegando más cerca. Sean Hannity, Mark Levin y todos ellos. Ahora miremos esto. Que vino algunos días atrás. Este es Mark Meckler. ¿Quién es Mark Meckler? Él es el presidente de este movimiento llamado la Convención de los Estados. ¿Y cuál es el propósito? El principal objetivo de la Convención de Estados para hacer una enmienda a la Constitución es darle poder de regreso a las personas. Este es el cumplimiento de Apocalipsis 13. Vayamos allá, Apocalipsis 13, y miremos el verso 13 y el verso 14. Dice, y también quiero que escriban ustedes la gran controversia, página 437 y 438. La hermana White dice, es las personas que van a clamar por una ley dominical. ¿Y qué van a decir? Debemos hacer una enmienda a la Constitución para darle el poder a las personas. ¿Y qué es en el verso 13? Dice, y hace grandes señales de tal manera, dice, y engaña a los moradores de la tierra en presencia de ella, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto es un video publicado el 30 de julio del 2018. ¿Cuál es el propósito? Dice, el proyecto de la Convención de Estado está diseñado para utilizar el artículo 5 en la Constitución para convocar una convención, reunir a los delegados de todo el país a hacer precisamente esto, proponer enmiendas para quitarle el poder al gobierno federal y dárselo de vuelta a la gente y a los estados. Ahora, ¿quién ha estado diciendo esto? Démosle el poder a las personas. ¿Quién es? Donald Trump. ¿Y qué bloque lo empujó hacia la oficina? Pues el cuerpo religioso, los líderes religiosos. Ahora, el siguiente segmento, que es una continuación, ellos dicen, en esta enmienda a la Constitución, dice, el asunto principal es la economía. Y se nos ha dicho que la ley dominical va a venir a la ley del mundo para restaurar la prosperidad temporal. Eso significa que la prosperidad en América debe declinar. Sí, dice, esta aplicación se realiza en lo que se denomina una materia temática. Hay 3 temas que se pueden discutir en la convención. La primera es cualquier cosa que ponga restricciones fiscales en el gobierno federal. ¿Qué? ¿Cuáles son las restricciones fiscales? Es el tema económico. Dice, las leyes dominicales no son sobre cristianismo, sino son sobre ¿qué? Sobre la economía.
¿Y qué dice la tercera tentación de Cristo en Mateo 4? Todas estas cosas te las voy a dar, ¿si tú qué? Si tú me las das. Entonces la falsa oración está unida a la economía. Y luego leemos la gran controversia, página 434 y también Apocalipsis 13, verso 15 al verso 17. Usted no va a poder comprar ni vender. Ustedes recuerdan una de las personas que habló esta semana sobre el tema de la Iglesia Católica, y vimos cómo el escándalo se está moviendo. No voy a pasar mucho tiempo en esto, pero esto realmente me llamó la atención cuando esto vino por correo. Creo que fue Christopher el que lo envió. Dice: el templo satánico trae la estatua de Baphomet a Arkansas para un desfile. Agosto 17 del 2018. ¿Cuál es la conexión? Cuando los católicos, los sacerdotes católicos están abusando de los niños, está llegando esto sobre el tema de la pedofilia. Ellos son conocidos como homosexuales, y este es el resultado cuando la iglesia soporta la homosexualidad. ¿Está bien? Ahora, cuando yo vi esto, Cristian me lo dijo, me lo envió, y cuando usted mira la imagen de Baphomet, ¿ustedes ven algún niño alrededor? Ustedes ven dos niños, una mujer y un niño, y esta imagen es una imagen transgender. ¿La ven? Es una imagen transgender, mujer y hombre. Esto no es una película de Christopher Columbus. Ellos están viendo a quién, están admirando el Baphomet. No solamente transgender, sino también vemos a un cuerpo animal con un cuerpo de hombre, un cuerpo humano con una cabeza también de animal. No estamos viendo el levantamiento del movimiento LGBT sobre el tema del bestialismo en las mujeres, en las películas y de Disney y en todo. ¿No lo ven? ¿Lo ven? Y ahora entonces usted ve las posiciones de los dedos. No solamente los niños están admirando la imagen. Yo me pregunto, los niños no están siendo abusados. No vemos a nuestros niños siendo colocados para aceptar el transgenerismo, para confundir a nuestros hijos. Ellos ni siquiera saben quiénes son. Soy un hombre hoy, soy una mujer mañana, soy un animal el siguiente día. Esto es confusión, esto es Babilonia. Entonces esto nos muestra que podemos unir esto con la pedofilia. No olviden los dedos, la forma de los dedos. Miren, no está el Baphomet en todos los medios, en Hollywood. No ven las características femeninas allí. Transgenerismo en Hollywood, claro, y los mismos dedos están allí, los animales. ¿Y qué poder está siendo visto en los animales? ¿Qué poder en la Biblia nos habla que tiene mujeres de características de mujer y también características de animal? La mujer, y un animal, la bestia. Apocalipsis 17, el papado. Miremos, pasemos esto también, todos ellos están con estas señales, y se nos ha dicho por los medios que Hollywood tiene busquen Hollywood y pedofilia. Eso es una mafia de pedofilia. Ahora miremos cuál es el punto aquí. ¿Sí ven el catolicismo allí con esos símbolos? ¿Lo ven? Entonces el Baphomet y los niños señalan hacia el movimiento LGBT,
Y ahora no solamente P, LGBTQ, hasta la Z de zoofilia y P, la pedofilia. Están allí, está allí, mis amigos, está allí. Miren esa conexión. Ahora, miren. Los ojos, los dedos, ¿sí los ven? ¿Los ven? ¿Niños? Miren ahora. ¿Qué? Mire los dedos. Niños, pedofilia. Papado, pedofilia. Pedofilia. LGBT, catolicismo romano. Mírenlo. Allí también está. Está muy claro, ¿lo ven? Muy bien. También Juan Pablo II. Y incluso los alemanes, los soldados alemanes en el nazismo. Los mismos dedos. Allí lo ven. ¿Y qué sobre las fotos de los dibujos de Cristo que colocamos en nuestras escuelas para los niños, en los libros? Esté atento. Miren a Jesús católico. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Uno más. Estamos allí. Ahora miremos, este es Manuscritos Liberados, tomo 8, página 456. Deseo decirle que estoy tristemente decepcionada por los recortes preparados para un libro como el de la vida de Cristo. Considero que si el hermano A acepta tales figuras, su ojo y su gusto han perdido su astucia. No puede esperar que esté satisfecha con tales producciones. Mire críticamente estas figuras y debe ver que están hechas de diseños católicos o artistas católicos. La imagen de María tiene el rostro de un hombre. ¿Esto es qué? Transgenerismo. Dice, tiene un rostro de hombre. Y las representaciones de Cristo con los dos, ¿qué? Con los dos dedos prominentes, mientras que los otros están cerrados, es una señal totalmente católica y me opongo a esto. ¿Lo ven ahora? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Muy bien. Ahora continuemos. Miremos también qué más sigue diciendo. Veo muy poca belleza en cualquiera de las caras o personas. Prefiero que no haya nada de ellas. Dice, prefiero no tener imágenes que representaciones que no sean representaciones, sino desfiguraciones de lo verdadero. Están desfigurando la verdad. Esta es mi opinión. Si este es el trabajo de A, no puedo aceptarlo como diseñador en letras en rojo. Y si él puede aceptar tales imágenes, no puedo respetar u honrar su juicio. No estropee mi libro por desfiguraciones. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Porque nosotros vemos el origen, ¿por qué estamos teniendo estas cosas? No hagamos estas cosas, no hagamos ninguna imagen como esto, no lo hagamos. No lo hagamos. Hemos terminado, muy bien. Ahora, dice, no estropee mi libro por desfiguraciones que disminuyen los hechos y los asuntos que representan. El hermano A necesita la santificación de los sentidos para comprender la espiritualidad de la verdad. Puede estudiar habilidades artísticas europeas, pero en casi todos los diseños se verán las características católicas. Este es Manuscritos Liberados, página 456, tomo 8, página 456, párrafo 3. Y hay una foto de la hermana Juay muy similar a esto. Y yo dije, un momento, estos dedos no están adecuados. Y desde este día, no más. Y es por eso que nosotros crecemos en la verdad, y por eso muchos libros de la Conferencia General
que hablan que es Jesús. No, estos son figuras católicas. Algunos ojos no están viendo. Ahora, la próxima vez que usted revise estos libros, mire a ver si usted es una cosa que usted haya sido ignorante y después que usted continúe en sus pecados. Él espera que haya arrepentimiento. Ahora, cuando vemos estas cosas, ustedes saben que vimos este jueves. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo que pase en la Iglesia Católica? ¿Qué está pasando? Dice, en Pensilvania, con el escándalo, dice, en medio del escándalo del abuso de la Iglesia Católica de Pensilvania, se rompió la confianza, pero la fe inquebrantada en Dios. Entonces, cuando estamos viendo que Dios está abriendo los crímenes, los escándalos de la Iglesia Católica, ¿qué debemos estar haciendo nosotros como adventistas del séptimo día? En este pasado jueves les dije, la gran controversia, página 81, párrafo 3 y 82, párrafo 1 en español. Es tiempo de esto. La gran controversia, página 81, párrafo 3. La providencia de Dios dirigió los acontecimientos de tal manera que ayudaron al desarrollo de la reforma. ¿Y cuál fue una de las cosas que se está dando? Letras rojas, crímenes y escándalos rebosaban ¿qué? La Iglesia Católica. ¿Y no está sucediendo esto ahorita? Y es tiempo para un evangelismo agresivo. Manos ocupadas, mentes activas. Ahora ojalá que ustedes tengan sus testimonios, porque la semana pasada les dimos unos libros y la semana anterior. ¿Ustedes ya lo repartieron? ¿Tienen sus testimonios? Ahora yo necesito sus testimonios. ¿Listos? Antes de que vayamos allá, este pasado jueves les compartí lo siguiente, que Doug Batchelor del Ministerio Hechos Asombrosos, su objetivo es ahora ¿qué? Venir a hacer un ministerio de sostén propio. Leamos. Dice, se reestructurará para convertirse en un ministerio de apoyo autónomo de sostén propio a partir del 2019. Y luego dice, el domingo 12 de agosto, la constituyente de Hechos Asombrosos se reunió para una sesión especial en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Granite Bay, en el norte de California, para un voto significativo con respecto al futuro del ministerio. ¿Y votaron? Sí. Dice, debido a que el ministerio ha crecido mucho más allá de la frontera de un distrito de conferencias y una ley adecuada al distrito electoral aprobó por unanimidad la reestructuración de Hechos Asombrosos como un ministerio de apoyo de la Iglesia Adventista. Ahora, Doug Batchelor y Amazing Facts no saben algo que está viniendo en el medio. Ahora, el voto fue unánime y van a ser autónomos a partir de la conferencia general. Pero él va a permanecer como pastor de esa iglesia al norte de California. Ahora, ¿qué están construyendo? Dice, el ministerio ahora emplea casi un centenar de empleados mientras se prepara para mudarse a un nuevo campus de la iglesia y oficina de 100,000 pies cuadrados llamado el Centro, acrónimo de la palabra Word, en 2019. Doug Batchelor dice, él va a continuar apoyando las iglesias locales a nivel a todo el mundo. Hace un año le pasé esto, julio de 10 del 2017, que Doug Batchelor fue a la Unión Pacífica para pedir un préstamo para construir este proyecto y llamado el Centro Word, el Centro Palabra, y la Unión Pacífica le rechazó la petición para prestarle plata, y yo me pregunto por qué. Y Hechos Asombrosos comenzó a decir porque la Unión Pacífica empezó a decir que Doug Batchelor está en contra de la ordenación de mujeres. Entonces él construyó este centro
y ahora está yendo él autónomo. ¿Y qué significa eso? Hagamos una pausa. Ahora, ¿cómo es que Doug Batchelor de Hechos Asombrosos está llegando a ser autónomo de la conferencia, lo cual sea local, unión, lo que sea? Él es autónomo. ¿Y por qué él tuvo que colocar esto en impreso? ¿Y qué de esta persona llamada David Gates? Escúchenme. Señor, ayúdanos. Ustedes saben que esta hipocresía que hay en la iglesia adventista del séptimo día, en la conferencia, aquí está Doug Batchelor y Amazing Facts y Hechos Asombrosos, que queriendo ser independientes de la conferencia de los adventistas, y él está recibiendo las bendiciones de la conferencia general. Cuando David Gates del Ministerio Internacional de él también dijo que él iba a trabajar independientemente de la conferencia. Ellos le pusieron a David Gates en una lista negra, que cada iglesia, cada conferencia en el mundo entero no lo debería soportar, no lo debería invitar a sus reuniones, ya sea que esté en Australia, África, en el Medio Oriente, en el Caribe, en Sudamérica. ¿Por qué la hipocresía? ¿Y qué dijo Cristo en Mateo 23? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Y tenemos a gente diciendo, pastor, nosotros deberíamos hacer una unión con el ministerio, como lo hizo Doug Batchelor. ¿Y ahora qué van a decir ustedes? No, él está siguiendo la palabra de Dios, de que ninguna agencia debe controlar los dictados del ministerio, y Doug Batchelor está siguiendo la palabra de Dios. ¿Es este punto claro? Aquellos que están ignorantes de la palabra de Dios, que quieren decir, deberíamos estar en Jerusalén o en la montaña. ¿Dónde estoy recibiendo salvación? Aquí está David Gates y su ministerio internacional esto fue en el 2000. Él dio una declaración en el 2014, 2015. No la voy a colocar, pero fue en el 2015, y él después dio una declaración después. Esto fue lo que me sorprendió. Porque ellos le colocaron en la lista negra a David Gates, porque él rehusó adherirse y firmar la política de trabajo para los ministerios independientes ASI de la Conferencia General, porque esta política dice que usted debe entregar sus libertades para que los líderes de la conferencia puedan dictar a dónde usted va, a cómo va y cuándo va. Y si nosotros lo enviamos, usted no puede ir. Esto es Lucas 20, verso 1 al verso 6. Ellos le dijeron a Cristo, ¿quién te dio a ti esta autoridad? ¿Ven dónde estamos? Mi pregunta es, ellos colocaron a David Gates en la lista negra porque él rehusó ir con esta política de trabajo. ¿Y qué de Doug Batchelor? Para estar en la conferencia, usted debe de firmar este documento. Entonces nosotros podemos inferir que Hechos Asombrosos, aparte de la conferencia, debe estar aparte de este documento, pero miremos, Hechos Asombrosos es autónomo. Significa que ellos no están gobernados por ese documento, y a pesar de eso, Doug Batchelor tiene la bendición de la conferencia general. Pero cuando David Gates dijo, yo no voy a firmar o adherirme a este documento, ellos lo pusieron en la lista negra. ¿Qué tenemos acá, mis amigos? Los agradadores del hombre, nepotismo, estamos aquí, agradadores del hombre. Esto es hipocresía. Muy interesante que en este mes en la historia, esto es David Gates, público, esto es público, agosto
21 del 2017. ¿Y qué año estamos? 2018, agosto 18 del 2018, casi un año atrás. Él dice, primero, la política K0505 se compone de 6 puntos. Esta es la política K0505, la misma política. Se compone de 6 puntos y se copia adjunta. El punto 4 establece claramente que los ministerios de apoyo deben declarar explícitamente que no están legalmente afiliados a o controlados por la iglesia. Y luego dice, sin embargo, el número 6 dice que no puede trabajar. El número 6 dice que no pueden trabajar sin permiso. Estos dos son contradictorios. Uno de los miembros de nuestro consejo estuvo presente en el comité de la conferencia general cuando se votó el número 6. Luego se señaló que de no permitir que los miembros trabajen para Dios sin obtener primero la autoridad humana, está en contradicción con la Biblia y el espíritu de profecía, Lucas 20, acuérdense. Y eso es lo que la hermana hoy dice en panfleto 113, página 14, párrafo 2, y dice, sigue diciendo, basado en Hechos 5:29, uno de los pilares del protestantismo es que está bajo ataque en la iglesia, pues el protestantismo. Basado en Hechos 5:29, uno de los pilares del protestantismo es que ninguna autoridad humana puede interferir con la conciencia de un hombre. Se afirmó además que los ministerios de apoyo nunca aceptarían trabajar bajo una política de este tipo. El punto número 6 fue votado de todos modos. Le dice a Ted Wilson, le insto humildemente a que elimine este punto no bíblico y contradictorio de la política K0605. Las políticas están para facilitar la obra de Dios, no para ¿qué? No para restringirla. Por favor, responda a nuestra letra. Por favor responda a nuestras cartas solicitando una cita con usted. Algunos de nuestros miembros de la Junta han escrito, enviado por correo electrónico y por fax a su oficina, pero usted nunca ha respondido. Los miembros de la Junta de Hechos Asombrosos pertenecen a la conferencia. Y los miembros de la Junta de David Gates, del Ministerio Internacional de David Gates, también son miembros de las iglesias de la conferencia. Hay dos grupos. Los miembros de la iglesia, quienes están en estándares regulares, están en la iglesia. Entonces, ¿qué disparidad? ¿Por qué la disparidad? ¿Por qué? Porque un hombre dice, yo no voy a ceder mi conciencia a la iglesia, déjenme dejarlo solo, porque él debe decir lo que es correcto. Pero muchos pastores que están, dice, alrededor de nuestras iglesias, que supuestamente están en la verdad presente, ¿quién tiene que firmar este documento? Ellos tienen que firmar este documento para pertenecer a la conferencia. Y yo he escuchado que los ministros están diciendo que no podemos ser parte de la conferencia a menos que firmemos este documento, los de verdad presente. A pesar, hay unos que estaban en Atlanta, y porque ellos están colocando en la lista negra a David Gates y están permitiendo que David Gates está haciendo un trabajo similar, esté libre con sus bendiciones. Porque si usted está autónomo, usted debe, naturalmente, no debe estar, usted es autónomo, usted no depende de ese documento. Pero a pesar de eso, a Doug Batchelor le dieron su bendición. Y a David Gates le dice, yo no voy a firmar esto. ¿Y qué pasó? Lo pusieron en la lista negra. ¿Quién se va a parar por aquellos que están siendo perseguidos? Pero si yo me paro y lo defiendo a él, me van a poner en la lista. Entonces,
¿Qué pasó con Cristo en el Getsemaní? ¿Qué pasó con Cristo, con Pedro, con Juan y el resto? Huyeron. Entonces Cristo puede decir, yo estoy siendo amenazado. Yo me quedé solo y cuando vio no había ninguno. Es tiempo para hacerlo, tenemos que apoyar pues a pesar de lo que está haciendo Doug Batchelor, tenemos que apoyarlos, pero esto es hipocresía en la iglesia. Yo voy a cerrar acá y mi pregunta es, miremos aquí, dice, los ministerios de sostén propio, ministerios de apoyo no solicitarán ni aceptarán a sabiendas el diezmo de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿No es esto engañoso? ¿Qué si les dijera, traigan sus diezmos y envíemelos a Salvados para Servir, pero no pongan que son diezmos en el sobre? Cuando yo recibo sus cheques, ustedes saben que es diezmo, pero por favor no pongan que es diezmo. Yo puedo recibirlos como diezmo. Eso es decepción, eso es engaño. Y esto es lo que está pasando alrededor de todos nosotros. ¿Y qué está pasando? ¿A qué estamos enviando? ¿Qué es diciendo? Eso es hipocresía. Usted está enseñando a que las personas mientan. No sean falsos testigos, mentirosos. Porque usted teme sostenerse ante Dios, eso es hipocresía. ¿Ustedes creen que las ofrendas construyen esos templos? La mayoría de los cristianos no regresan una ofrenda sólida. El diezmo es una cosa. Ustedes dan $1 en diezmos, pero dan 5 centavos en ofrendas. Esto es engaño. Es tiempo para la verdad. ¿Y qué dicen ellos? No puede ir a ningún lado a menos que nosotros lo autoricemos. Amigos, es tiempo de dar la protesta. ¿Qué dicen? Y mientras nosotros digamos, el Papa está llamando matando a los protestantes, ¿qué está pasando con la conferencia general? Ellos están quemando la conciencia de las personas. ¿Quién se va a levantar para Cristo? Arrodillémonos.